Estamos listos. Ok. Voy a iniciar por las aulas de enlace, ¿sí? Las aulas que ustedes están construyendo en este momento, ¿sí? Aulas de enlace. Las aulas de enlace son aquellas que permiten dar un clic en el enlace e irse al contenido. No hay ciencia en esa parte, ¿ok? Este es un aula de enlace que yo ya había mostrado, creo, anteriormente, ¿sí? Como pueden ver, hay un mismo estilo en los títulos, hay un mismo estilo en los contenidos, a pesar de que es un aula de enlace. Sí, en este caso dice Salvemos a Pitufo Soñador. ¿Ok? Voy a mostrar otra aula de enlace. ¿Sí? Observemos. Esta es otra aula de enlace. En este caso se llama A la Conquista de Saturno. Aquí hablamos sobre recursos de educación virtual. Miren. Aulas de enlace. Contenidos enlazados, que van únicamente con un enlace. Nada más. ¿Ok? Eso es lo que son las aulas de enlace. Utilizar una plataforma para poder colocar como enlaces los recursos o actividades. ¿Sí? Estoy dándoles el acceso a los demás compañeros. Ok, entonces, esto es lo que hemos estado viendo. Aquí les voy a mostrar una completa. Este es un aula modelo, ¿sí? Es un aula ideal, entre comillas, ¿sí? Es un aula tal y como se debería presentar un aula de enlace, ¿sí? Un pequeño icono o imagen que esté relacionada con mi aula, ¿sí? El mismo estilo de títulos en cada uno de los espacios. Esto lo vamos a aprender justo en esta semana. Al final de la conferencia voy a habilitar la nueva galaxia, ¿sí? Cada uno de ustedes va a escoger su estilo. Y ahí les estoy dando enlaces para que ustedes puedan crear estas imágenes, estos títulos y puedan acomodarlos directamente en su entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Entre las actividades, ustedes van a ver que se les pide que ingresemos algunos de los detalles que están colocados ahí y cuando ingresen van a encontrar que debemos tener también el mismo estilo. ¿Se dan cuenta? Esto es imagen corporativa, que el aula conserva una imagen que le da una integración en sí misma, de tal manera que mientras yo voy navegando a través de mi aula, siempre mantengo una misma imagen corporativa. ¿Por qué es tan importante la imagen corporativa? La imagen corporativa es importantísima porque le mantiene al estudiante dentro de una misma estructura visual. Ok, ¿qué es lo más peligroso de la virtualidad? Que el estudiante entra y mientras la página se abre o mientras la actividad se abre, él entra a Facebook o él entra a Twitter o él entra a Instagram, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente Instagram, Twitter, Facebook es más interesante que nuestra aula. Y ellos entraron a nuestra aula, se conectaron, pero después salieron y se quedaron en las redes sociales y se olvidaron que el aula estaba abierta. ¿Sí? Entonces después regresan al aula, ya no regresan a leer, se van directamente a la tarea. Y eso es lo que nosotros no queremos. La estructura que ustedes crearon en el bloque académico ya nos permite evitar un poquito ese detalle. Sin embargo, la imagen corporativa que se maneja en un aula virtual permite que psicológicamente el estudiante se encuentre enganchado. Y esto es muy importante. De ahí que un aula de enlace da el primer paso para el enganche que vamos a tener y voy a mostrar algunos ejemplos después. ¿Sí? Esta es la imagen corporativa que nosotros vamos a trabajar. En la imagen corporativa les habla a ustedes con respecto a la cantidad de información que debe tener un aula. Un aula no puede tener 2, 3, 4 pantallas para que nosotros bajemos y la leamos. No, todos estos detalles tienen unos lineamientos, tienen una cantidad específica de información y son los que tenemos que respetar. Si nosotros colocamos mucha información en el aula, lo que vamos a lograr es que nuestros participantes no la lean. Y justamente en la semana de cierre vamos a aprender a descubrir cuando el estudiante entra o no entra a leer los contenidos. Y ustedes van a aprender cómo yo puedo saber que cada uno de ustedes, Walter, Nancy, Katiuska, Alexandra, Deodato, Tania, etcétera, cada uno de nosotros, puedo saber de cada uno de ustedes a qué horas entró, cuántas veces entró, si es que se demoró, no se demoró, si imprimieron, no imprimieron el documento, si revisaron, si leyeron todos los párrafos, no leyeron todos los párrafos, pueden saber absolutamente todo. Y esa es la ventaja gigantesca de la virtualidad, que podemos saber todo. Entonces vamos a aprenderlo allá
Sin embargo, aquí, en esta etapa, vamos a aprender a evitar que el estudiante no lea todo, a evitar que el estudiante se aburre o se canse del contenido, con estos detalles pequeñitos de imagen corporativa. Ahora bien, esto que estamos observando ahorita, que es un aula de enlace, vamos ahora a ver un aula iconográfica, que son las aulas de segunda generación. Las aulas de segunda generación son aulas iconográficas que reemplazan la cantidad de enlaces por agrupaciones de iconos. Este es todo el aula. En este caso se llama travesuras, ¿sí? Aquí se acaba. Es todo el aula. Y si yo entro a alguno de los ítems, ¿sí? Doy un clic, encuentro contenido y encuentro más iconos. Y si yo me voy a cualquiera de los iconos, entro, encuentro contenido, siempre manteniendo la imagen corporativa que ya estábamos utilizando en la generación primera, ¿sí? En esta generación segunda, miren, y tenemos más iconos. Y se van enganchando los iconos de un lado a otro. Y yo sigo accediendo y me sigue dando información, ¿sí? Ahora, en este momento, normalmente las personas que están acostumbradas a trabajar en aulas de primera generación se van a confundir. Porque dicen, ok, ya di clic aquí y ahora, ¿dónde estoy? Quiero que se remonten ahora un momentito a los juegos que utilizan los chicos en los teléfonos o en el PlayStation o en cualquier dispositivo gamer de la actualidad, ¿sí? Ellos ingresan y ellos entran en mundos específicos. ¿Y cuál es el parámetro coincidencial que tienen ellos en los juegos? Que no conocen por dónde ir, que no conocen por dónde jugar, que no conocen por dónde empezar. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso evita que ellos jueguen? Al contrario, eso vuelve más adictivo al juego, porque ellos necesitan encontrar a dónde deben ir. Esto es parte de un proceso de gamificación que vamos a aprender en la tercera generación, ¿sí? Pero la primera pauta, el primer paso entre el aula de enlace y el proceso de gamificación es la iconografía. Saber manejar paulatinamente los iconos, y eso permite que el flujo de información en el aula sea más rápido, sea más variable, no secuencial, que justo nos conversaba una compañera en la conferencia anterior, y tengo que conservar el orden. No, no conservamos el orden, no es necesario, ¿sí? Podemos ser estructurados y hacerlo, pero puede ser que no querramos hacerlo y no es necesario hacerlo de manera estructurada. Podemos estar en desorden, entre comillas. El estudiante va a encontrar el orden adecuado mientras él está navegando dentro del aula. ¿Ok? Aquí tenemos este ejemplo de las aulas iconográficas. ¿Ok? Entonces, primera generación, aulas de enlace. Segunda generación, aulas iconográficas. Pasemos ahora a las aulas de tercera generación. ¿Dónde tengo una? Aquí. El aula de tercera generación utiliza la metáfora educativa o el metaforismo, ¿sí? O estructuras gamificadas. Es decir, el parámetro principal es el rol que toma el tutor, ¿sí? Y el aula virtual que él está manejando. Como pueden ver ahorita en este momento, este es un aula metafórica. Es un juego. Los estudiantes entran y cumplen un rol en este juego. En este caso, tenemos que terraformar Marte, ¿sí? Y cada una de las acciones les va a permitir a los estudiantes cumplir 3 retos. El primer reto, lograr generar agua en Marte. El segundo reto, lograr elevar el oxígeno. Y el cuarto reto, lograr elevar la temperatura. Con las 3 opciones, obviamente, queda terraformado Marte y podemos habitar en él. De eso se trata la misión, ¿sí? Y los estudiantes empiezan a realizar las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque quieren generar agua, porque quieren incrementar el oxígeno, porque quieren incrementar la temperatura y van generando las actividades. Ni siquiera se dan cuenta cuál es la materia. Están jugando, están haciendo las actividades de la materia y logran completar. Este tipo de actividades y de los procesos de gamificación se hicieron extremadamente famosos del año 2007 al 2014 aproximadamente, cuando se empezaron a utilizar en las corporaciones y en las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura de generación de conocimiento está arraigada en el desarrollo corporativo que tienen las grandes empresas a nivel internacional. Aprender mientras juega permite que seamos mucho más productivos. Y antes era un mito, ahora no lo es.
La importancia de esto es conocer una estructura gamificada y entender la magia del metaforismo, el rol que nosotros estamos teniendo. Aquí, en este caso, en nosotros somos exploradores virtuales. Estamos explorando 4 retos: la selva salvaje, el inframundo, la nueva galaxia y el castillo del ogro, ¿verdad? Sí, tenemos roles. En este caso somos exploradores, yo soy el hombre brújula que tiene una brújula, está dañada, pero es una brújula al fin y al cabo, y la idea es que todos vamos a lograr avanzar a un mismo objetivo. Ese es un rol. Yo cumplo el rol de un guía, que no sabe muy bien dónde está parado, pero al fin y al cabo es un guía, ¿sí? Y los participantes del curso somos exploradores que estamos cumpliendo diferentes retos. Ok, este es el punto clave. Tenemos que entender que a través de un juego podemos generar diferentes procesos, ¿ok? Muchos de nosotros puede ser que no resultemos empáticos con el juego. Es normal. ¿Por qué? Porque no todos los juegos les gustan a todos y no a todos les gusta el mismo juego, ¿verdad? Sí, pero eso no es una barrera para un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque un aula bien estructurada te va a permitir a ti generar conocimiento incluso cuando no eres parte del juego. ¿Ok? Y este es el punto clave de lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy. Este es el aula de tercera generación. Un aula, son ejemplos, después voy a mostrarles muchos más ejemplos. Este es un aula de tercera generación, un aula metafórica. Vamos un poquito a un aula de cuarta generación. El aula de cuarta generación es un aula como la que ustedes están utilizando conmigo en el curso de Tecnopedagogía Moodle. Eso es un aula de cuarta generación. ¿Qué es el aula de cuarta generación? Son conocidas con el nombre de aulas híbridas. Es un híbrido entre iconografía y metaforismo, ¿sí? Si ustedes entran al aula del Tecnopedagogía Moodle, el campamento, ustedes encuentran ¿qué? Encuentran 6 iconos. El icono del campamento, el icono de la selva, el icono del inframundo, el icono de la nueva galaxia, del castillo del ogro y del templo sabio, donde vamos a culminar nosotros muy pronto, ¿verdad? Son iconos. Pero cuando ustedes entran dentro de cada icono, tienen un mundo de juego, ¿sí? El primer reto, una selva salvaje, ¿sí? Sin embargo, dentro de esa selva salvaje tienen iconos. Y si dan clic en un icono, entran a ver contenidos que también tienen iconos. Entonces, ese híbrido es un aula que se le conoce como aula de cuarta generación, aula 4G o aula híbrida, porque genera un híbrido entre metaforismo e iconografía. ¿Cuál es el éxito? Hasta este momento, vamos a ver después los números, hasta este momento las aulas de cuarta generación son las aulas que mejor generación de conocimiento han logrado. ¿Sí? Ok, Pedro, pero nosotros escuchamos que hay 6, 7 generaciones de aulas virtuales. Sí, hay 6 y 7 generaciones de aulas virtuales, de acuerdo al enfoque que le querramos dar. Sin embargo, sí, las aulas, hasta este momento, las estadísticas muestran que las aulas de cuarta generación son las que mejor generación de conocimiento han tenido y voy a mostrarles estadísticas en un momento. Sí, ahora solo modelos. Ok, este es un aula de cuarta generación. Sin embargo, la estructura se mantiene y esto olvidé mostrarles hace un momento. Denme un segundo. Ok. Aquí estoy regresando al aula iconográfica, ¿sí? ¿Dónde está la estructura de paciente? En esta primera etapa, donde tengo 2 iconos que dice hola, y están los mensajes del tutor, ¿sí? Y acá tengo otra que dice juntos, y están otros iconos y otros mensajes. Este es el bloque paciente, o el bloque 0. De ahí, en el centro, tengo los bloques académicos. Yo entro a este, y esta es la primera unidad. Este es un bloque académico. Tengo recursos de exposición, tengo recursos de rebote y de construcción, y tengo recursos de comprobación. ¿Sí? Entonces, todo tiene la misma estructura. Así que no es que cambiamos nosotros la estructura. La estructura se mantiene, pero es mucho más eficaz mientras sigue subiendo la generación de aulas virtuales. Ok. Entonces, regreso al aula que les estaba mostrando hace un momento. Estoy aquí. Este es un aula de cuarta generación, ¿sí? Donde dice Nueva York, arriba, Empire State, Central Park y Grand Central Station. Este es el bloque paciente. Si yo entro al Empire State, aquí tengo las instrucciones del tutor, ¿sí? Aquí están todas las instrucciones del tutor. Si yo entro al Central Park, aquí tengo la sección de interacción, ¿sí? Los estudiantes están interactuando entre ellos. Y en este caso tenemos una fusión, el Grand Central Station es una fusión entre
la sección de comprobación de los bloques académicos, ¿sí? Y la sección de comunicación del bloque PASIE. Esta fusión se produce solo en las aulas de cuarta generación. ¿Ok? Listo. Ahora, si yo voy al centro, voy a encontrar los bloques académicos. Voy a entrar a Wall Street. En Wall Street yo tengo las unidades. Aquí tengo la primera unidad, que se llama Introducción al Smart Working. Y tengo 3 temas. Cultura organizacional del Smart Working, Home Office y teletrabajo, pilares del Smart Working. Si yo entro a cualquiera de ellos, voy a ver el contenido. Esto es un bloque académico. Tengo la información relacionada a exposición, a rebote, a construcción y a comprobación, ligada con la parte inicial que les mostré. ¿Sí? Así que no importa cuál sea la estructura o cuál sea la generación, siempre vamos a mantener la estructura. Y al final, yo tengo el bloque de cierre, que es el que vamos a empezar nosotros esta semana. Sí, lista de graduados, solicitud, tu opinión, evaluación y matrícula. ¿Ok? Listo. Este es un ejemplo. Ya voy a mostrar otros ejemplos después. Ahora, nos vamos un poquito a las aulas de quinta generación. Las aulas de quinta generación son conocidas como aulas inmersivas. ¿Qué pasa con estas aulas inmersivas? Las aulas inmersivas utilizan directamente metaversos, ¿sí? Y los metaversos utilizan a los avatares como una reproducción digital de los estudiantes que permiten la generación de conocimiento. Ok. Voy a mostrarles en este momento, vamos a ver cómo nos funciona esta etapa. Yo voy a compartir ahora, denme un minutito. Tengo que organizar un poco mi pantalla para que todo pueda entrar de forma adecuada, ¿sí? Esta parte que voy a exponer puede de golpe aparecer un sonido. ¿Por qué? Para quienes no conocen, sí, el metaverso son mundos virtuales en 3 dimensiones donde nosotros vamos a ingresar en este momento, ¿ok? Ustedes van a ingresar a través de la pantalla que yo voy a compartir. Yo estoy usando un visor digital. El visor digital es un programa que me permite a mí, desde mi pantalla 2D, entrar a un mundo 3D, a un mundo tridimensional. Y yo me puedo mover a través de ese mundo tridimensional con mi avatar. Ok, menos palabras y más práctica. Voy a mostrarles ahora. Ok, quisiera saber si es que ustedes pueden ver. Voy a mostrar un poquito aquí. Ok, ¿ven ese muñequito que está ahí al frente? Sí, listo. Yo voy a acercar. Supuestamente es mi avatar. Sí, obviamente ahí me veo guapo, ¿no? No me voy a hacer feo igual que yo. No, tengo que hacerme guapo, por supuesto. Entonces, cada uno de nosotros tiene el chance de arreglar su avatar, de mejorar su avatar. Entonces, esa es la representación digital de mi persona. ¿Sí? Lo podemos hacer nosotros cada uno a su manera. No todas las personas deciden utilizar los avatares como una reproducción digital que se asemeja a su apariencia física. Muchas personas cambian totalmente su apariencia física y pueden incluso convertirse en un robot o en un monstruo o en un animal o en un ente sin forma. ¿Ok? Cada uno es libre de ser como quiere ser. Es la ventaja del mundo tridimensional. ¿Ok? Esto es para que ustedes me puedan ver un poquito, pero ahora voy a cambiar. Vamos a movernos directamente en la postura como que nosotros estuviéramos con una cámara al hombro de mi avatar para que ustedes puedan observar. Bueno, yo estaba paseando acá, es un sitio donde se aprende sobre la cultura egipcia, ¿sí? Entonces estoy en este mundo, en este momento, y para moverse, simplemente déjenme cerrar esta pantallita, yo puedo caminar a través de los diferentes espacios, como pueden ver en este momento, ¿sí? Yo me estoy moviendo, estoy caminando. Puedo correr, voy a poner así, y observen, ¿sí? Puedo correr, o por último, puedo volar. Y ahora estoy volando, ¿sí? Me permite a mí conocer o moverme a través de los diferentes espacios con esos 3 movimientos. Ok, voy a dejar de volar un momento para poder mostrarles un poquito más. Voy a dejar de volar. Listo. Ahora voy a teleportarme.
es algo como teletransportarse, ¿sí? Me voy a teleportar a otro mundo dentro de los mundos 3D. Déjeme encuentro por aquí algo que me permita. Ok, voy a teleportarme acá. Sí. A ver, no está ocupado este. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Aquí tengo, ¿ok? Listo. Me teleporté por acá. Aquí tengo yo, obviamente, este tipo de actividades va a depender mucho de la velocidad de conexión que cada uno de nosotros tengamos, la velocidad de conexión que tenga yo en este momento con la conexión que tengo con ustedes, ¿sí? Yo estoy en este caso en un aula espacial, ¿sí? Ven cada uno de esos cojines rojos, ¿sí? Yo puedo sentarme en uno de esos cojines rojos, ¿sí? Observen, ¿ok? Y puedo asistir a una clase. Aquí estoy en una clase en vivo. En la parte de adelante se siente el tutor y el tutor da su clase. Entonces los diferentes estudiantes que se encuentran en diferentes partes del mundo se sientan y aquí realizan las diferentes actividades. Puede ser que estén conectados en línea en vivo o pueden ser que no. ¿Ok? Vamos a irnos a otro espacio. Vamos a seguir traveseando un poco para que podamos entender un poco más. Todo esto que están observando en este momento son mundos tridimensionales, ¿sí? Son espacios que nos permiten a nosotros reproducir algo que podemos denominar algo real. No necesariamente siempre va a ser real, ¿sí? Ok, vamos por acá. Aquí ya estuvimos, vamos por acá. Déjenme ver diferentes etapas. Movies y 3D. Vámonos a un club. Veamos si es que hay gente para poder estar en ese club. Ok. Listo, miren aquí. Este es un club. Voy a intentar moverme más despacio para que ustedes puedan ver. Va cargando paulatinamente cada uno de los detalles. Sí. Aquí estoy cerca de una playa. Voy a bajar acá. Y todas estas cosas nos permiten a nosotros, son espacios en los que nosotros podemos compartir actividades. ¿Sí? Nosotros podemos compartir actividades. Pedro, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, ¿Puedo por hacerle favor. una pregunta, Pedro? Por supuesto que sí. Se me viene a la mente preguntar si este tipo de educación es inclusiva. ¿Qué hacemos con una persona que no escucha o una persona que no ve? ¿Hay tal vez alguna metodología dirigida a ellos? A ver, sí, en la parte sobre todo para las personas que son sordas, como puedes ver hasta este momento, no hemos necesitado ningún tipo de detalle auditivo. ¿Sí? Yo estoy, por ejemplo, en este momento, por ustedes, estoy navegando en silencio. Yo tengo diferentes espacios y diferentes configuraciones para poder utilizar sonido ambiental y escuchar el sonido ambiental, pero a muchas personas, incluso personas que tenemos capacidades auditivas normales, ¿sí? O convencionales, por llamarlo así, nos molesta determinado ruido o nos molesta determinado... Las personas autistas, por ejemplo, no Exacto. soportan el ruido. Entonces nosotros podemos bloquear esos detalles. Sin embargo, a nivel visual, no. A nivel visual, a pesar de que el metaverso está trabajando para poder incluir a las personas que no están involucradas con la estructura
la vista convencional, ¿sí? Existen otro tipo de metaversos que ellos utilizan herramientas diferentes donde vibran en diferente manera cada uno de los detalles y su pantalla, para nosotros la pantalla 3D, ellos tienen una estructura que es un sonar 3D. Entonces, sonar, ellos toman el sonar, van escuchando la aventura y van sintiendo la aventura con un sistema de vibración específico, pero es un metaverso específico. En el caso de los otros, nosotros tenemos muchos metaversos, ¿sí? Versus el 1 o 2, creo que hay otro más que está en investigación en este momento para el metaverso, enfocado para personas no videntes. Pero para el resto de personas, como puedes ver acá, es muy adaptable. Ojo, este no es un curso de metaverso educativo. Sin embargo, intento ser muy resumido para que entendamos un poquito cómo funciona esta estructura. Voy a mostrarles otro detallito más por acá. Déjenme ver. Este, por ejemplo, que les voy a mostrar en este momento, sí, se lo usa para poder trabajar con estructuras ambientales de diseño, ¿sí? Esta es una discoteca, ¿ok? Sin embargo, en esta estructura se pueden generar venta de sonidos, venta de audios, venta de estructuras, venta de diseños, venta de ropa, una gran cantidad de detalles que permite generar otro tipo de actividades internas en el mundo 3D. Ahora voy a mostrarles por acá esta que es de la Universidad de San Martín de Porres, ¿sí? Esta universidad generó, aquí déjenme volar para poder levantar una reproducción de Machu Picchu. Miren, ¿sí? Ellos generaron esta reproducción de Machu Picchu para que los estudiantes que están estudiando historia y arquitectura puedan revisar. Se demora un poquito en renderizar. Renderizar es cargar todas las imágenes, ¿sí? Voy a quedarme un momentito aquí mientras hablo con ustedes, mientras logra cargar todo, pero me imagino que pueden observar más o menos la idea de Machu Picchu, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se utiliza esto en la educación? Existen una gran cantidad de simuladores web. Nosotros podemos aquí generar procesos relacionados a física, a química, a mecánica, a generar simuladores específicos. Por ejemplo, se puede generar simuladores para poder realizar operaciones quirúrgicas o cirugía dental o reconstrucción dental o una estructura para generar mecanismos de funcionamiento enfocados a la mecánica automotriz o la mecánica industrial, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Déjenme buscar, por ejemplo, aquí un simulador para poder terminar esta pequeña etapa, porque no quiero quitarles más tiempo del que está planificado. Déjenme. Ok. Yo no puedo. Listo. Voy a mostrarles. Voy a ir un instante a... ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Déjenme buscar un simulador. Esto es como un navegador convencional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de Internet. SpaceX tenía uno. ¿Sí? Para que podamos observar un poco. Ok, voy a intentar agrandar esto. ¿Sí? Lo máximo. Este es un simulador. Es un simulador espacial. La idea de este simulador es que nosotros nos encontramos en ¿cómo se llama? En uno de los cohetes, ¿sí? Y tenemos que lograr enganchar con la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Ustedes ven al fondo la Estación Espacial Internacional y los controles que tenemos a un lado me permiten a mí moverme y mover el cohete para que se enganche a la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? Este es un demo. ¿Ok? De esto se trata. Estas simulaciones nosotros podemos ocuparlas en todas las carreras universitarias que necesitemos, porque muchas veces nuestros participantes necesitan hacer prácticas y no tenemos esas opciones.
Ok. Voy a salir de aquí para no quitarles más tiempo de esto. Voy a dejar de compartir. Por último, como les había ofrecido, voy a mostrarles el detalle importante relacionado a por qué utilizar diferentes generaciones de aulas virtuales. Ok. Listo. Miren, las aulas virtuales tienen tres, bueno, el CEP, el Centro Educativo Virtual, que es donde está involucrado las aulas virtuales, tienen varios esquemas. Una de ellas, las aulas virtuales, que es la que nosotros estamos trabajando, y las aulas virtuales tienen tres enfoques. Primero, la estructura ideal, que es la que ustedes están aprendiendo, ¿sí? El bloque 0, el bloque académico y el bloque de cierre. ¿Ok? Eso ustedes ya lo conocen ahora. Segundo, el desarrollo permanente. Aquí vienen las generaciones y las variables tecnopedagógicas. Las generaciones son las que vimos ahorita, ¿sí? Aulas de enlace, aulas iconográficas, aulas metafóricas, aulas híbridas, aulas inmersivas, aulas generativas y aulas holográficas. Las aulas generativas son aquellas que utilizan realidad aumentada, ¿sí? Y las aulas holográficas, estructuras de holografía. Aquí es importante porque se fusionan los detalles de los que nosotros venimos trabajando directamente en los avatares, después pasan a ser aulas pregrabadas con inteligencia artificial, donde el tutor es la clave de todo. Muchas veces los tutores se preocupan porque dicen que sigue creciendo la tecnología, se sigue mejorando y después los tutores vamos a quedarnos sin trabajo. No, increíblemente, para que ustedes lo conozcan, únicamente aquellos tutores que tengan conocimiento adecuado del uso de la tecnología son los únicos que se van a quedar con trabajo, inclusive sobre otras profesiones. ¿Por qué? Porque la tecnología necesita aprender, aprender, aprender y necesita ser el flujo de información, la fuente que genera flujo de información entre la generación de conocimiento y los estudiantes. Entonces, siempre nosotros vamos a ser el eje. Aquí viene, es una clave importantísima de lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Ok? Y por último, aquí tenemos las variables tecnopedagógicas. ¿Sí? Vamos a entender por variables tecnopedagógicas algunas. Primero, que es el grupo 1, mientras más es mejor, ¿sí? En este caso, hablamos, esta variable mide la interacción del estudiante con el contenido del aula, ¿sí? Observemos en ese cuadro estadístico, tenemos aulas sin estructura, ¿sí? Aquí dice sin la metodología PASIE, pero es sin estructura, sin ninguna estructura, ¿sí? Tenemos aproximadamente un 22% de resultados, ¿sí? De una interacción real del estudiante con el contenido. Las aulas de enlace, la que ustedes están construyendo, llega al 42%. Las aulas iconográficas al 51%, las aulas metafóricas al 70%, las aulas híbridas o de cuarta generación al 92%. ¿Se dan cuenta en la gráfica? Miren qué importante es la evolución de estas aulas virtuales. Las aulas inmersivas están en el 65%, ¿por qué? Porque necesita mucha tecnología para poder trabajarse. Las aulas generativas están ahorita sobre las inmersivas porque utilizan otros recursos. Y las aulas holográficas no quiere decir que sean malas, sino que requieren mucho dinero y mucho capital, por lo tanto, hasta el momento, la cantidad de información para estas variables es muy baja, por eso parece tan pequeña en la parte inferior. ¿Ok? Vamos a la siguiente variable, ¿sí? Es la generación del conocimiento que presenta el estudiante en base a la calidad de los productos. ¿Cómo puedo evaluar yo la generación de conocimiento? ¿Sí? Es si es que el estudiante ha logrado o no ha logrado reunir las competencias, las destrezas y habilidades a partir de estas marcas académicas que nosotros tenemos en nuestros entornos virtuales de aprendizaje, llamadas tareas, actividades o exámenes, ¿sí? Y por supuesto que logramos llegar a un estándar internacional. Por eso es tan importante que entendamos la tarea de la Tierra de Dragones, los SBS, ¿sí? Todas las universidades del mundo se basan en ¿qué? En el desarrollo de competencias.
en que los estudiantes tengan esos estándares, que tengan esas competencias específicas para que salgan con las competencias de un doctor, de un abogado, de un médico, de un arquitecto, de un ingeniero, de un abogado legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas son las competencias que nosotros buscamos no solo desarrollar, sino comprobar a lo largo de los estudios universitarios. ¿Sí? Sin embargo, estas competencias necesitan tener un estándar internacional. Si nosotros en este momento cumplimos con esos SBS, estándares específicos a través de marcas académicas, sí, el estándar internacional viene casi por default, casi de cajón. ¿Sí? Hay ciertos parámetros que no se pueden cumplir. Ejemplo, un abogado que se gradúa en la San Gregorio tendrá conocimiento relacionado a la ley del Ecuador, ¿sí? Pero él, cuando vaya a otro país y quiere ejercer, él tendrá que prepararse y presentar exámenes de ese país para que sus competencias como abogado le permitan validarse con las leyes de ese país. ¿Ok? Pero ¿es posible hacerlo? Es posible hacerlo siempre y cuando él tenga las competencias de abogado completas. De ahí la importancia del título de tercer nivel, porque los títulos de cuarto nivel pueden sacarse en otros países, más no una carrera inicial del tercer nivel. Lo importante es que nosotros entendamos los SBS, que entendamos esa estructura, que las competencias que nuestros estudiantes van a desarrollar a través de los entornos virtuales de aprendizaje les permitan a ellos estar preparados para cualquier reto que se les presente después, indistintamente cuál sea la modalidad educativa que ellos utilizan. Miren, la primera muestra sin metodología, segundo el aula de enlace, tercero iconográfica, cuarto metafórica. Miren el quinto, que es de las aulas de 4G, la cuarta generación. Siempre está más alta, ¿sí? Las generativas están llegando a igualarle paulatinamente a las aulas de cuarta generación. En la siguiente variable, ¿sí? El tiempo invertido por el tutor. ¿Es o no es para nosotros un dolor de cabeza estar frente a las aulas virtuales? Es un dolor de cabeza, nos quita tiempo, ¿verdad? Nos quita tiempo. Ok, el éxito de utilizar adecuadamente un entorno virtual de aprendizaje nos permite a nosotros reducir el tiempo que le dedicamos a un entorno de aprendizaje, sea independientemente cuál sea este, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en una modalidad virtual, mi tiempo dentro del aula virtual va a ser inferior, pero no es que porque mi tiempo va a ser inferior, la calidad va a bajar o las competencias van a dejar de desarrollarse. No, ¿por qué? Porque el trabajo lo está haciendo el aula, ya no solamente el tutor. Entonces el tutor va a utilizar realmente la tecnología como lo que es, como una herramienta. Y aquí, de igual manera, observen, ¿sí? Ahí tenemos nosotros cómo es que vamos nosotros generando ahorro de tiempo, ¿sí? Sin metodología, tenemos un 50% más de usar un tiempo que no podemos recuperar. Las aulas de enlace apenas un 28, las aulas iconográficas 24, las aulas metafóricas 20, las aulas híbridas nos quitan apenas un 12%, perdón, un 14%. Miren las aulas 4G, 14% versus utilizar aulas sin ninguna estructura. ¿Se dan cuenta? Todo lo que nosotros tendríamos que trabajar cuando no tenemos un aula estructurada, de ahí la clave de que nuestra aula esté estructurada porque vamos a perder menos tiempo en procesos operativos y administrativos. ¿Sí? Por último, el detalle de la deserción estudiantil. Aulas que no tienen buena estructura tienen una muy alta deserción. ¿Sí? El estándar internacional de deserción es alrededor del 35%. Aquí cambió un poco y vemos que este cuadro cambia. ¿Por qué? Porque son aulas que que existen. Cuando un aula cuando se intenta generar educación virtual sin aulas virtuales, sino con algún otro recurso adicional, se tiene ese estándar de deserción sobre el 35%. Aquí vamos a utilizar aulas virtuales, indistintamente cuál sea y aunque no tengan estructura. Entonces tienen una deserción cerca del 28%. Las de enlace, solo las que ustedes están construyendo con un aula estructurada, ¿sí? Del 28% bajan al 12% de deserción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Solo para que se percaten más o menos de cómo funciona esto. Ok,
La muestra que les estoy presentando para esta estadística se tomó con 56,000 estudiantes de 475 instituciones educativas, ¿sí? En un total de 36 países participantes, ¿ok? Estos datos están actualizados a abril del 2022, ¿sí? Y los datos de aulas generativas y aulas holográficas son parciales, así que esos dos detalles no podemos tomarlos en cuenta. El resto, sí. Con eso, nosotros vamos a dar por culminado esta etapa tan importante relacionada a las aulas virtuales, a la evolución de las aulas virtuales y lo importante de la imagen. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto de que estas aulas o el simple cambiar la imagen del aula o el contenido del aula va a permitir generar más conocimiento? No es exactamente solo el cambio de colores. Cada color tiene un aspecto psicológico que se trabaja directamente con el estudiante, indistintamente cuál sea su estructura comportamental, ¿sí? Los colores que se maneja, el tipo de iconos, el tamaño de iconos, la forma en que se comunica la información, la forma en que el estudiante entra a buscar la tarea para poder generarla, todos estos detalles están enlazados. Existe una estructura del neuroaprendizaje que nos permite a nosotros paulatinamente ir descubriendo destrezas y competencias dentro de nuestros estudiantes para que lleguen a la tarea a presentar una marca académica. Y por supuesto, este grupo de marcas académicas le permite a ellos cumplir con un estándar internacional. Esa es la idea de cada una de las etapas. Ahora, esto que ustedes están viendo es otra aula de cuarta generación, ¿sí? Tenemos detalles de iconos, tenemos detalles de títulos, tenemos imágenes, tenemos videos, etcétera. Ustedes van a empezar a aprenderlos directamente en esta última etapa. Y voy a culminar